esta mañana debo decirles que tenemos un pasaje pesado, es la verdad. Nos toca una mañana un poco oscura. Em, Quizás lo introduzco diciendo esto. Tal vez recuerdan que nuestra serie se llama... ¿Algunos recuerdan la serie de Marcos? ¿Cómo se llama? Y al instante. Porque cuando quienes tienen más tiempo aquí visitando la iglesia, si llegaste ahora no te preocupes porque ahora se va poniendo mejor. Yo creo, ojalá, quiera Dios. Esa es mi fe, esa es mi confianza. Pero si tienes tiempo en piedra, tal vez recuerdas que Marcos es el evangelio que más brevemente va pasando de un momento a otro. Cristo está todo el tiempo actuando, haciendo, moviéndose de un lugar a otro, de un milagro a otro, de una locación a otra. Y lo que Marcos hace es que constantemente usa la palabra y al instante. Y para no ser repetitivo en español, lo traducen de diferentes maneras. A veces dice inmediatamente y en ese momento. Pero es la misma palabra en el original que apunta a que vamos a esto, de una vez, de inmediato. En la medida que la sombra de la cruz se hace más larga, en estos últimos capítulos como que la acción se ha ido deteniendo. Esa palabrita ha ido apareciendo menos. No se escucha mucho, sí al instante. Pero hoy en nuestro texto de esta mañana vuelve a aparecer. Y te da un sabor de qué tanto ha cambiado las cosas cuando vemos cómo aparece nuestra palabra. Si tienes una Biblia conmigo, porfa, acompáñame a Marcos capítulo 14. Vamos a estar el versículo 43 al 52. Es la página 1037 en la NBLA. Marcos 14, versículos 43 hasta el 52. Yo he titulado este sermón El beso de la muerte. Y si tienes la Biblia, si la tienes y quisieras, puedes acompañarme poniéndote de pie para leerla juntos. Porque este milagro que vamos a hacer ahora es que vamos a leer en nuestro idioma. Esto es Dios hablándonos a nosotros. Esta es la palabra de Dios. En ese momento, mientras Jesús estaba todavía hablando, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, acompañado de una multitud con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Y el que lo entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo bese, ese es. Lo prenden y se lo llevan con seguridad. Cuando llegó Judas, inmediatamente se acercó a Jesús y le dijo: Rabí, y lo besó. Entonces ellos echaron mano a Jesús y lo prendieron, pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y dirigiéndose Jesús a ellos, les dijo: como contra un ladrón han salido con espadas y palos para asegurarse que me arrestaban. Leemos este versículo juntos. Cada día estaba con ustedes en el templo enseñando y no me prendieron. Pero esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras. Y sigo. Y abandonando a Jesús, todos huyeron. Cierto joven seguía a Jesús, vestido solo con una sábana sobre su cuerpo desnudo, y lo prendieron. Pero él, dejando la sábana, escapó desnudo. Que el Señor bendiga su palabra. Dios, estamos delante de ti, en tu presencia, por tu gracia, acompañados por tu Santo Espíritu. Yo te pido que tu Santo Espíritu predique un mejor sermón que el que yo puedo predicar. Y que tu Santo Espíritu nos ayude a escuchar más de lo que nosotros podemos escuchar en nuestras propias fuerzas. Y que tú nos bendigas saliendo de aquí, a través del camino de la luz, el camino del amor, el camino de Jesús, mostrándote el verdadero afecto, la fe de la gracia, la fe del arrepentimiento, la fe de la cruz, la fe en Jesús. Porque oramos en su nombre y para su gloria. Amén.
Pueden sentarse, iglesia. El mayor peligro de todos, el perder nuestro ser, puede ocurrir muy silenciosamente en el mundo, como si nada hubiera pasado. Ninguna otra pérdida puede ocurrir tan silenciosamente. Cualquier otra pérdida, el perder un brazo o una pierna, o aún 5 monedas o una esposa, sin duda te darías cuenta. El mayor peligro de todos, el perder nuestro ser, puede ocurrir muy silenciosamente en el mundo, como si nada hubiera pasado. Estas palabras clásicas son del autor y filósofo danés del siglo XIX, Søren Kierkegaard, en su libro clásico, La enfermedad mortal. Uno de los libros más influyentes en el mundo de la filosofía y por tanto los libros más influyentes en el mundo, aunque probablemente la mayoría de nosotros no nos damos cuenta. Kierkegaard era cristiano, era un hombre apasionado por Dios, apasionado por Cristo y apasionado por la filosofía. Y él apuntaba que el pecado era una enfermedad mortal que se manifestaba en la desesperanza, en perder la esperanza en el mundo. Y esa desesperanza tomaba control del ser humano, se encarnaba en el ser humano cuando el ser humano se desalineaba de la voluntad de Dios y quería hacer su propia voluntad. Cuando el ser humano decide ser su propio Dios y ser su propia voluntad por encima de la voluntad de Dios, el ser humano cae en la desesperanza, aunque no siempre se ve por fuera en depresión. Y esa es la enfermedad mortal que ocurre frecuentemente en silencio, calladamente. No como un divorcio, no como la pérdida económica. Puede ocurrir tan silenciosamente como un beso en la noche. Esta es nuestra hoja de ruta. Veamos primero el camino. ¿Está en pantalla? Ahora sí. Ok, no soy yo. Ok, perdón, mala mía. No sabía si estamos bien. Me perdono. Gracias. Esa es nuestra hoja de ruta. Primero tenemos el camino de la oscuridad. Segundo veremos el maestro de la luz. Y en tercer lugar veremos la fuente sin igual. ¿Lo tienen? Porque esta es nuestra idea central. El arresto de Jesús nos muestra cuánto nos ciega el pecado y cuán dispuesto está el Señor en salvarnos. ¿Listos? ¿Listos? Ok. Empecemos entonces viendo el camino de la oscuridad. Y hay tanto aquí que tengo un pasaje bien grande porque hay muchísimo de este camino de la oscuridad. Y tal vez, no sé si es lo más importante, pero es sin duda con lo que debemos iniciar, es ver que Marcos nos empieza diciendo, mientras Jesús estaba todavía hablando. ¿Quiénes estaban aquí la semana pasada? Porfa, levánteme su mano rapidito, solamente un conteo. Muy bien. Porque ¿recuerdan dónde estábamos la semana pasada? En Getsemaní. Estamos la semana pasada viendo aquel lugar donde Jesús cae en total cuenta de cuán pesado sería el peso del pecado sobre él. Ese momento donde estás en la fila de la ruleta, en la fila de la montaña rusa y no te puedes devolver, que viste lo que tienes al frente y dices, ok, ¿me devuelvo o no me devuelvo? Y Cristo decide, no, yo voy delante. Yo voy a cargar el peso de la humanidad. Yo voy a atravesar esa hora. Yo voy a beber la copa. Esa última prueba del Salvador. Tal vez no hubo un momento de mayor luz en la tierra hasta ese, donde el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre dice, Padre, apártala, pero hágase tu voluntad. Y por primera vez, silencio. Y Cristo dice, basta ya. Y va camino a la cruz con su mente decidida. Bendito sea el Señor. Sigue adelante. Va adelante al madero. Y dice el texto
Dicho sea de paso, recuérdense que sus mejores amigos están 3 veces. Dice el texto que no solamente sus mejores amigos están durmiendo, sino que en ese momento de tanta luz interna viene la oscuridad profunda de sus otros supuestos amigos e hijos. Porque Jesús dice en ese momento, Jesús no ha salido bien de Getsemaní cuando llegó Judas. Ese nombre que como que tú lo suenas, te suena como Judas. Pero Marcos aquí, inspirado por el Espíritu de Dios, sabiamente nos dice, llegó Judas. ¿Y qué nos dice? Uno de los 12. No diga que fue Intec, de que mejor decisión. No es de que unive, de que exclusividad. No, güey, José, este hombre es uno de los 12 discípulos, de los que Jesús eligió a mano para acompañarles, de los que hicieron milagros, sacaron demonios y caminaron con el maestro y recibieron enseñanza privilegiada como la multitud no recibió. Y Marcos te recuerda que del círculo íntimo fue que salió Judas, porque solo el que está cerca de ti te puede clavar el cuchillo. Y en ese sentido, Judas no anda solo. Dice el texto que él viene con una multitud. Hemos ido hablando bastante de las multitudes en Marcos. Aquí es que, por eso que Marcos como que se alenta. Todo va tomando sentido. ¿Ustedes recuerdan cuántas veces hemos hablado de multitudes? Y multitudes y multitudes y multitudes. Mira dónde termina la multitud. Y lo vamos a ver la semana que viene. Y lo vamos a ver la semana de arriba. Y lo vamos a ver la otra semana. No te fíes de la multitud. Mira a ver cuántos seguidores tienen algunas de las personas más dañinas del universo. Llega una multitud. Pero tal vez tú estás haciendo el plan de la Biblia en un año. Dicho sea de paso, hay un par de personas que yo... Me alejo del púlpito porque no estoy predicando, pero hay un par de personas que yo les robé los planes de lectura. Perdónenme, era para dárselo a otra persona, no fue personal. Imprimimos más. Hay más ahí afuera, pueden tomar otro. Algunos de ustedes están haciendo el plan de la Biblia en un año y estamos como animados con Abraham y su descendencia. Que sí, que viene. Oscar esa mañana leyó que miren, le estoy dando este premio a ustedes en la reunión de servidores. Juan nos hablaba, yo casi digo el pastor Juan, estoy profetizando aquí. Juan nos hablaba de Josué y mira, mi casa y yo serviremos al Señor. Esta multitud, ¿quiénes eran? Los líderes de Israel. Los principales sacerdotes, ancianos y escribas, enviados por ellos. Y si conoces el contexto, no solo ellos apartaron para sí también algunos de los guardias romanos. Se juntaron los poderíos religiosos de la supuesta descendencia de Abraham, profetizada y prometida, junto con los poderes políticos del momento. Pero siempre en el medio, nuestro viejo amiguito. ¿Dónde estoy? Judas. Ese no lo podemos perder de vista. Algo había en Jesús que le causaba indigestión a los poderosos. A los poderosos que suponía que Él vino a salvar. Quédate con eso en la cabeza mientras te marco este punto. Dice aquí que Él vino, que Judas le había dicho que había que darle una señal. Esa parte es vital porque Jesús era famoso, pero Jesús no tenía TikTok. Jesús ministraba, 1000 puntos imaginarios que me diga, ¿dónde ministraba principalmente Jesús? No. En
En Galilea. Y ahora Jerusalén está ¿en cuál provincia? Con Ju. ¿De qué Jerusalén? En Judea. No son la misma provincia, no había redes sociales. Y Jesús, con toda probabilidad, no tenía ningún aspecto físico súper extraordinario. Cuando tú vienes a ver, arrestan el que no es. Y todo esto se está haciendo de noche oscuro por abajo. Si llevan al que no es, se arma un lío. Ellos necesitaban el hombre de adentro que le diera la señal porque Jesús no era reconocible por su físico. No así como que de noche un grupo de una multitud lo iba a reconocer bien. Iban a agarrar el que no era fácil. Esto hace a Judas el hombre tan clave, el que lo conoce bien, que lo reconoce de noche, que está dispuesto a traicionarlo. Y yo quiero decirte algo. Hay un sistema y hay un tipo de persona que brilla en la oscuridad. Que solamente cuando está bien de noche le va bien. Que solo funciona en lo escondido, en donde hay que traicionar, donde hay que dar dinero por abajo, donde la lealtad vale poco. Hay un tipo de persona y un tipo de sistema que solamente ahí funciona. ¿Te has dado cuenta? Si tú has trabajado en esta vida, tú lo has vivido ya. Y tú has conocido personas así, que te dicen, no, es que si tú no haces eso no se puede echar para adelante. Ese es el sistema de la oscuridad. Ese es el sistema donde Judas brilla. Ese es el camino de la oscuridad. Donde la fuerza se manifiesta, aquí lo dice, ¿qué tenía la multitud? Espadas y palos. Un sistema cuya fuerza solo se mantiene con espadas y palos es un sistema débil. Una persona que solo pueda mostrar su fuerza con la fuerza, esa persona no tiene fuerza en lo absoluto. Y un sistema que necesite un Judas para ganar es un sistema diabólico. Y un Judas que necesita un sistema así no vale nada. Por eso Marcos, oh Dios, sabiamente nos dice, Judas, que el primero era uno de los ¿quién? De los 12, pero ¿qué dice en el versículo 44? El que lo entregaba. Ya Judas no es uno de los 12, ahora Judas es ¿quién? El que lo entregaba. Si Judas hubiera tenido un corazón diferente, si Judas hubiera tenido amor por el Salvador, Judas hubiera sido otra cosa. Porque como tantos otros dicen ya, y lo vamos a ver bien pronto, no es como que Pedro estaba hecho de un material diferente por dentro que Judas. Si Pedro también niega al Señor. Pero Judas quedó siendo siempre el que lo entregaba. A pesar de lo que algunos tratan de defenderlo, no tiene defensa. La Escritura lo deja como el que lo entrega y así muere. ¿Y cómo lo entrega? Escuchen, nosotros no hacemos esto ya, y como buen dominicano yo diría gracias a Dios, pero el beso era la manera muy común donde se saludaban los discípulos y los maestros. Y ni le voy a decir cómo era el beso. Era un beso, frecuentemente en la boca. Normal, común. De hecho, estaba yo en México y me estaban contando una parte de México donde todavía se hace eso. Normal. Esa es la manera eso era normal. Una forma de mostrarse afecto. Que uno dice, ay, porque así somos. Nosotros siempre pensamos que nuestra forma de hacer la cosa es la buena, ¿eh? Perdóname, así de orgullosos somos. Esa era la manera normal de mostrarse afecto. Judas tomó lo que era la muestra de amor y afecto y lo volvió la muestra de traición y odio. Es como lo contrario a lo que hizo Jesús. Jesús tomó lo inmundo y lo hizo santo. Judas tomó lo afectuoso y lo hizo horrendo. ¿Lo ves? El beso del discípulo, Judas lo volvió el beso de la muerte. Y nota por qué Judas es el que lo entrega. Porque el versículo 45, bendito Dios que tiene misericordia de personas como nosotros, dice, cuando llegó Judas, no te pierdas esto, iglesia, al instante,
inmediatamente se acercó a Jesús. Judas no tenía segundo pensamiento aquí. De inmediato y al instante, corriendo, fue donde Jesús e hizo la señal. Dios tenga misericordia de nosotros. Y antes de irnos, yo creo que vale la pena quedarnos un momento más en la oscuridad. Porque notaste lo que Judas le dice. Él le dice, Rabí, eso significa mi maestro. Otra vez, es una manera de mostrarle afecto. Y a mí no es exactamente lo mismo, pero a mí me recuerda mucho una advertencia de nuestro Señor Jesús. Tal vez a ti también. Está en Mateo 7. Solo lo pongo en pantalla. Cristo hablando. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Judas pudiera decir todo eso, dime que no. Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican iniquidad. Esta última acción de Judas demostró que lo que él era un practicador de iniquidad, un hacedor de maldad. Yo no sé si Judas conoció algo del maestro. Sí que el maestro no lo conoció a él. Dicen, nunca los conocí. Por eso C.S. Lewis decía que lo más importante de un hombre es lo que Dios piensa de él. Nunca los conocí. Gracias a Dios, por la gracia de Dios, ninguno de nosotros puede saber quién es de Cristo y quién no. Nosotros ninguno somos el juez. Yo no puedo decir con certeza, aún siendo su pastor, yo no puedo decir si este es cristiano, este no es cristiano. Yo no puedo hacer eso. Yo creo, estoy convencido por la gracia de Dios que yo soy de Cristo. Mi conciencia así lo atestigua. Entiendo que algunas de las obras que el Señor me ha permitido hacer así lo atestiguan. Y constantemente voy donde el Señor. Pero yo no puedo hacer eso por el otro. Sí puedo decirte esto a ti, amado hermano. La cizaña crece con el trigo. Cualquiera engaña a cualquiera. Yo he vivido lo suficiente como para verlo. Cualquiera engaña a cualquiera. Lo que es muy difícil es engañarnos nosotros mismos. Los engañadores saben que están engañando. La frase que usan los tigres en inglés, a player know a player. Un engañador conoce a un engañador. Y es verdad que yo lo he visto en la iglesia, que los que son bulteros conocen al otro que es bultero. El que es mentiroso conoce al otro mentiroso. Lo he visto. Se juntan muchas veces. Son bodas difíciles de hacer. No he tenido que hacer ninguna en piedra, tranquilo. La realidad para tu propia vida es, te estás engañando. Estás jugando al ser hijo de Dios. Estás jugando al cristiano. Pastor, ¿y eso te qué le importa? A mí me importa muchísimo. No por mí. Mira, tú no me das problema. Es por tu vida eterna. ¿Qué va a pasar contigo cuando al final tú quieras venir donde el Señor y decirle, Señor, yo iba a la iglesia? Y cuando el hermano decía, levante la mano, yo la levanté helado. Yo nunca te conocí. Judas hizo más que tú. Ah, pero él te vendió, Señor. Tú también lo hiciste en lo secreto de tu corazón. Lo hiciste en el trabajo. Lo hiciste con tus hijos. Así que si estás aquí, amigo, estás seguro de que Él te conoce. ¿O eres un practicador de iniquidad? Yo te voy a decir, ¿cómo yo sé, pastor? Bueno, tú no traicionas a quien tú amas. Si Judas hubiera amado al Señor, Judas no le da un beso para traicionarlo. No es verdad que Judas hubiera tenido fe y amor por Cristo y en la noche lo traiciona. Yo no sé qué hubiera hecho, pero no eso. Tú tienes fe y amor por Jesús. Si no,
ve donde Él. Si sientes tu amor enfriándose, ve donde Él. Y si empiezas a alejarte de Él, huye hacia Él, que Él te recibe. Porque iglesia, ¿qué gana nadie entregando al Señor? Dime tú, ¿qué ganas dejando al Señor? Esa es mi pregunta para ti. ¿Qué tú ganas dejando al Señor? ¿Qué ganó Judas cuando entregó al Señor? Crisóstomo decía en el siglo III, considera lo que le ocurrió, cómo simultáneamente perdería el dinero al final, cometería el pecado y destruiría su alma. Tal es la tiranía de la codicia. No disfrutó el dinero en esta vida y no obtuvo los beneficios de la vida venidera. Lo perdió todo a la misma vez. Y luego, de ser visto como un mal personaje por sus co-conspiradores, se ahorcó. Dios tenga misericordia de nosotros. Ya que no ganamos nada dejando al Señor, Él nos muestra un camino mejor. Él vino como maestro de la luz. Yo te digo algo. Esto no está aquí, pero es como tan importante para mí decirlo. ¿A ti te ha pasado que tú te enteraste de alguien que está hablando mal de ti? Y después viene a saludarte. Dice, amiga. Su risa me dice que sí, que le ha pasado. Te hacen muchas cosas que hablan mal de ustedes. Eso duele, ¿verdad? Es como difícil mantener la compostura. Cuando tú sabes que alguien está hablando mal de ti. Y como sea, di que saludarlo para atrás. Yo estoy viendo la cara de un par de ustedes que lo tienen bien reciente ese dolor. Solo Jesús pudo recibir el beso de Judas. ¿Quién más? Los discípulos no pudieron. Dice el versículo 47. ¿Está ahí? ¿No está en pantalla? Ok, dice el versículo 47. Uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y hay una parte de mí que dice, yo no lo culpo. Esa reacción es justo lo que uno esperaría. La verdad, es lo que uno esperaría. Y yo no voy a abundar mucho sobre esto porque son los otros evangelios que lo abundan. Judas esperaba que esto fuera lo que va a pasar, por eso el versículo 44 dicen, por eso se lo prenden con seguridad, agárrenlo de una vez. Judas estaba esperando que eso es lo que iba a pasar. Yo no sé qué él pensaba que iba a pasar con un hombre que camina sobre las aguas, pero por eso dice, lo agarran de una vez. Como él lo vio dormir y sabe que es humilde. Pero yo sí quiero decirte algo, los discípulos que habían caminado con Cristo tanto sabían que esta no es la forma de Cristo. Cristo no anda resolviendo con espadas. Yo solo quiero decirte que es más fácil pelear por Jesús que sufrir en silencio con Él. Porque solo te menciono en los otros evangelios que el que sacó la espada fue Pedro, el mismo que se quedó durmiendo en Getsemaní. Tú pensarías, el que se quedó durmiendo en Getsemaní seguro se queda durmiendo aquí, pero no. Pedro saca la espada, pero luego está maldiciendo para que no crean que él es el que andaba con Jesús. Porque es más fácil pelear por Jesús que sufrir en silencio con Él. Anda haciendo apologética en Twitter. No, que yo soy el defensor de la fe. Y no recuerdo la última vez que hice un ayuno de 15 minutos. Jesus Follower pongo en mi Instagram y luego ando diciendo de todo de las personas que se molestan conmigo. Lucho contra el progresivismo y contra la homosexualidad. Y no puedo ni ayudar a mi esposa fregando. No hay quien pelee contra mí porque de inmediato me sale de adentro de todo. Y tú dices, pero ¿y el carácter de Cristo dónde está? No, se lo tiene Cristo. Yo tengo la espada del Espíritu. Solo te recuerdo, hermano, la tentación que tú tienes de sacar la espada tan rápido y de usar tan poco la espada para cortar tu carne, para tranquilizar tu lengua.
Y yo no estoy echando la culpa, yo estoy en la misma. Y estoy en buena compañía porque Pedro está en la misma también. Así que yo no ando con un látigo, yo ando con la palabra recordándote. Los otros evangelios me dicen que Cristo aquí, hey, suave, entonces Cristo que está siendo arrestado tiene que sanarle la oreja y da un sermoncito ahí. Cuando tú te pones en esta peleadera, tú estás cargando al maestro. Porque en el reino de los cielos el mejor peleador es el que no le gusta pelear. Soldado, soy de Jesús. Sí, sí, pero en otro sentido. Mira cómo lo dice Cristo. Dirigiéndose Jesús a ellos, les dijo, ay, bendito Señor, como contra un ladrón han salido con espadas y palos para asegurarse que me arrestaron. O sea, de verdad que Jesús es. Ustedes andan con espada y palo. ¿Ustedes no se acuerdan que yo ando sanando ciego y parando tormenta con mi voz? Y ustedes se van a asegurar que me van a arrestar como contra un ladrón. Yo estaba todos los días con ustedes en el templo enseñando. El reino al revés no es un reino de espadas ni poderío de hombres. Cristo vino a mostrarnos el camino de vuelta a Dios. ¿Dónde estaba Él todo el tiempo? En el templo enseñando, el maestro. Y siempre te quiero recordar esto, iglesia, si tú quieres entender la Biblia, quieres entender la vida, tienes que ir a Jesús. No importa el pasaje, no importa el problema, vas a Jesús y solo ahí encuentras luz. Si ellos supieran a quién fueron a arrestar, como si alguna espada pudiera perforar a aquel cuyos ojos penetran el universo, como si algún palo pudiera parar a aquel cuya voz sostiene el universo completo por la palabra de su poder. ¿Quién tiene la fuerza para detener con sogas a aquel que da a todos vida y aliento y todas las cosas? ¿Asegurarse de qué? Con palos. A Jesús, quien creó la madera de esos palos. Y Cristo, siendo Cristo, dice, como contra un ladrón, y Él sabe que en horas Él va a morir entre dos ladrones. No hay nada en la tierra que pueda parar a nuestro Señor Jesús. Nada. Excepto su propia voluntad. Por eso Getsemaní. Decía el doctor D.A. Carson. Decía y no está aquí, entonces no, se lo voy a leer. No fueron los clavos lo que sostuvieron a Jesús en esa horrible cruz. Fue su determinación absoluta por amor de hacer la voluntad del Padre. Y fue su amor por un pecador como yo. La única razón por la que Él podría ser detenido es porque Él quería terminar en la cruz por un pecador como tú y como yo. Qué clavos, qué palos, qué espadas, qué amor. Ese es nuestro Dios. Y antes de cerrar, yo quiero, si quieres más, hay preguntas y respuestas después. Yo solamente brevemente al margen, estos versículos son complicadísimos y solo te lo presento así al margen. Cierto joven seguía a Jesús. ¿Lo leyeron? ¿Lo entendieron? Ok. No, escuché a José allá. No, ok. Hay entre 8,000 y 150,000 teorías de qué está pasando aquí. Algunos dicen que esto es Marcos aludiendo a José en la historia de Génesis. Si no la conocen van a llegar ahí si están leyendo la Biblia ahora. Otros piensan, me parece muy interesante, que esto es Amós 2:16, que habla de que en el día del Señor aún los más fuertes tendrán que correr desnudos por su propia vida. Parece muy interesante. Pero lo que yo más pienso que está pasando aquí, y hay una tradición muy fuerte de esto, es que este joven es Marcos. Que esta es como la manera que Marcos se introduce en el relato. Que este es como su toque de autor. Ustedes lo que les gusta el arte, saben que muchos autores y muchos pintores hacían esto y siempre ponían
O muchos directores en Hollywood lo hacen hoy en día, que siempre salen como un extra en el fondo. Esa es la manera que Marcos se introduce en el relato como cierto joven. Y hay todo un trasfondo bíblico, de hecho, que te presenta. Marcos vivía en Jerusalén, él vivía en una casa de cierta riqueza y hay una tradición, me parece bastante fuerte, de que fue en la casa de la mamá de Marcos, en la casa de Marcos, que se celebró la última cena. La última cena pasa de inmediato a Getsemaní y pasa de inmediato al arresto, o sea que tiene sentido que Marcos estaba allí. Entonces esta es como la manera de Marcos presentarse, de que, hey, aquí fue que empezó mi asunto con Jesús. Yo creo que tiene sentido. Gracias, Jairo, qué amable. No, espérate, yo creo que también me importa, nos sirve. Por algo lo que voy a ir ahora. Porque Marcos, si es Marcos, o cierto joven, estaba tan interesado en lo que pasó aquí que salió casi desnudo y terminó desnudo, lo cual en la Biblia constantemente se muestra como la vergüenza. Desde el principio, desnudez es vergüenza. Después del principio, desde Génesis 3. Y a mí lo que me parece que está pasando aquí, como nota autobiográfica, es que Marcos está diciendo, no solamente los apóstoles, yo también que entré después, yo también lo dejé solo para mi vergüenza. Todo el que estaba ahí, toda esa noche fue oscura y problemática, ahí solo hubo vergüenza. Y ahí, no me da tiempo, pero aquí inclusive esa sábana se refiere a una sábana de mucha riqueza. Marcos venía de dinero. Aún los ricos, todo lo que pasó ahí fue vergonzoso. ¿Por qué me importa eso? Por la fuente sin igual. El punto máximo de este pasaje es el versículo 50, donde todo apunta, es el versículo 50, donde dice, y abandonando a Jesús, todos huyeron. Si tú has leído un poquito de la Biblia, tú vas a ver que Jesús todo lo hace bien, todo el tiempo, todo el mundo que pasa por donde Jesús o termina profundamente impactado por su bondad para bien, o termina profundamente impactado por su bondad, molesto por lo bueno que Él es. ¿Por qué arrestarlo? Y vamos a verlo en las próximas semanas. Nadie encuentra razón para arrestarlo. No legítimo. Por eso lo están haciendo de noche. Porque saben que si lo hacen de día se va a armar un lío. Y no solo eso. Hay un grupo de gente ahí cerca de Jesús. ¿Por qué solo se lo llevan a Él? Ahí están los apóstoles, ahí están los amigos. Hay hombres, hay mujeres. Hubo un tipo que le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. ¿Por qué no se lo llevan a Él? ¿Dónde tú puedes cortarle la oreja a una gente y sale de que limpio? ¿Por qué solo se lo llevan a Él? La semana pasada lo vimos. Versículo 27, si tienes tu Biblia ahí lo puedes ver. Jesús dijo, todos ustedes se apartarán, porque escrito está. ¿Lo ves? Heriré al pastor. Y aquí en nuestro texto hoy, Él lo dijo en el versículo 49, lo leímos juntos. Esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras. Si tienes tu Biblia lo puedes leer ahí mismo también. ¿Qué está pasando aquí? Iglesia. ¿Tú quieres conmigo? Vete yo lo tengo en pantalla, pero Zacarías 13, la página 974. Porfa, si tienes una Biblia física, tú vas a querer ese pasaje, tenerlo marcado. También va a estar en pantalla. ¿Qué escritura? ¿Para qué sucedió todo esto? ¿Por qué él quedó solo? ¿Por qué lo abandonaron? Bendito sea nuestro Señor. Zacarías 13. Mira qué escritura. En aquel día, habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. ¿Para qué? Para lavar el pecado y la impureza. Y sucederá en aquel día, declara el Señor de los ejércitos, que eliminaré de la tierra los nombres de los ídolos
y no serán más recordados. Yo quitaré de la tierra a los profetas y el espíritu inmundo, todo falso profeta, todo mal líder, aquellos que lo están arrestando. Y entonces dice, despierta espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, declara el Señor de los ejércitos, hiere al pastor y se dispersarán las ovejas. Por eso él quedó solo allí. Esa es la escritura que tenía que confirmarse. Dios tenía que abrir una fuente para lavar el pecado, para que solo hubiera un Judas y no estuviera el mundo lleno de Judas, lleno de impureza y de pecado, para que tú y yo tuviéramos apertura y no tuviéramos que vivir en la desesperanza y la depresión, para que encontráramos quien nos perdonara y no tuviéramos que ser liderados por falsos profetas y mentirosos, sino por el pastor, compañero de Dios. En el siglo XVIII hubo un hombre llamado William Cooper que sufría constantemente de dolor y desesperanza, de depresión. Un hombre que luchaba constantemente con la depresión, a pesar de ser uno de los poetas más famosos de su momento y aún hoy. A él se le atribuye la frase, Dios obra de maneras misteriosas. Ya ves qué tan importante es este hombre. Pero vivía todo el tiempo deprimido. Y en uno de sus momentos de mayor depresión, porque había muerto su mejor amigo, el pastor John Newton, escritor de Sublime Gracia, empieza a caminar con él. Y le apunta a Zacarías 13, a esa fuente abierta de la casa de David, donde somos lavados de nuestro pecado. Y este autor, como poeta, escribe un himno que yo quisiera leerles para cerrar. Hay un precioso manantial de sangre de Manuel que purifica a cada cual que se sumerge en él. El malhechor se convirtió pendiente de una cruz. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús. Y yo también, mi pobre ser, allí logré lavar. La gloria de su gran poder me gozo en ensalzar. Eterna fuente carmesí, raudal de puro amor, se lavará por siempre en ti, el pueblo del Señor. Amén. Bendita fuente, hoy arrestada, pronto crucificada, luego resucitada, y más pronto, glorificada en poder, vendrá por su pueblo, limpio con su sangre. Bendito sea el nombre del Señor, Cristo Jesús, Redentor y Rey. Nadie te puede detener. En tu retorno te veremos como tú eres. Y desde ya te esperamos, te anhelamos, te amamos, te queremos. Y te pedimos perdón. Algunos de nosotros te pedimos perdón, Señor, por no apreciarte y no amarte, por confiar en nuestras fuerzas, por buscar nuestra propia gloria. Señor, por enfocarnos en tanta basura. Perdónanos hasta por negarte. Señor, perdónanos por negarte delante de los hombres. Gracias por la fuente abierta que perdona nuestra maldad, porque tú olvidas nuestro pecado. Gracias por estar dispuesto a sufrir hasta la muerte. Sufrir no solo el agravio, la traición de tus amigos, la traición de aquel Judas. Señor, danos la valentía de ahora profesarte, contar de ti, hablarle a otros, predicar de ti, andar gritando por la tierra, por el mundo, por Dominicana y en otros lugares que Cristo es Señor, que Cristo limpia, lava, perdona, transforma, libera, da propósito, da esperanza. Señor, aquí hay otros que necesitan pedirte perdón de otra manera. Y es que quizás hoy empiezan a darse cuenta de qué tan sucios están sin ti. Yo te pido, Señor, que tú empieces esa obra de transformación de corazón, de mente, de voluntad, de tal manera que puedan decir, ay de mí, estoy muerto, perdóname.
y el que viene a ti, tú no lo echas fuera. Trae arrepentimiento y salvación, y todo tu pueblo te da gloria y honor, porque no hay otro como tú. Bendito sea tu nombre, Señor. Y tu iglesia dice, amén y amén.